Amigos de Círculo Magenta, estamos aquí el día de hoy con ustedes. Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? Alex. A ver, semana muy norteamericana, Señor. para bien y para mal. Muy presente el fin de semana y muy presente en las mañaneras. Muy presente en el ánimo presidencial. Porque bueno, pues todo se desata a partir de que el domingo el presidente Biden, así lo dijo el presidente López Obrador, pues le llamó al presidente López Obrador que estaba en Tulum. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que un presidente de los Estados Unidos tenga que llamarle en domingo, el día de descanso, al presidente de México, que está también descansando o haciendo adobes en Tulum, que no puede esperar para el lunes en la mañana? ¿Qué es lo que hace que el discurso de las mañaneras se haya convertido en un discurso eternamente atacando a Estados Unidos, hablando de que todas las agencias traen un complot contra el presidente López Obrador y que toda esta cuestión del narcopresidente y esta cuestión del narcopartido, del narcocandidata y lo que sea, pues es un complot que viene de afuera en alianza con perversos periodistas que están en México haciéndole eco a eso. Rodrigo, ¿qué opinas? Tal como lo dijo el presidente López Obrador en la mañana, el presidente no sale de la teoría del complot, pero algo pasó en esa llamada, por cierto, una llamada que oficialmente se habló de un nuevo pacto migratorio, otro nuevo pacto migratorio, que ni el comunicado de la Casa Blanca ni el comunicado de presidencia refieren realmente de qué se trata. Refieren, no hay detalles, ¿Y por qué en domingo? No hay soluciones, ¿por qué en domingo? Lo que sí hubo fue un cónclave posterior a esa llamada donde el presidente López Obrador le pide a todos los legisladores, diputados y senadores de la Cuarta Transformación que acudan a Palacio Nacional a cerrar filas en un contexto de coyuntura electoral, a cerrar filas en un contexto de diferencia con el gobierno de Estados Unidos, y mi lectura es, se están preparando para una bomba que viene. A ver, cuando hablas, dijiste una frase muy correcta, cuando hablas de cerrar filas, la pregunta que obligada es, ¿quién te está abriendo las filas para que tengas que cerrarlas, Alejandro? La presión, creo que la presión que tiene el gobierno estadounidense, principalmente el gobierno de Biden, para meter mano en el tema migratorio es cada vez mayor. Estamos hablando de que los principales medios en Estados Unidos, incluso el CNN, está acusando de una desmemoria del pueblo estadounidense para con Donald Trump. Hay un fenómeno bien interesante que pocos explican, cómo Donald Trump, en medio de indictments, en medio de acusaciones, en medio de audiencias, defraudaciones y demás, sus números siguen al alza. Es decir, hay una preocupación bien importante. ¿Por qué? Porque el pueblo estadounidense se acuerda que el único presidente que ha hecho algo, ¿sí?, es Donald Trump en los temas que tienen que ver con migración, ¿sí? Y ahorita para el presidente Biden es bien importante, por un lado, mandar un mensaje hacia su electorado de que tiene que hablarle hasta en domingo al presidente López Obrador para hablar sobre temas. Ahora, eso es lo que se ve por arriba, que no es un tema menor, es una presión cada vez más fuerte porque el presidente Biden no se puede dar el lujo de perder contra Donald Trump. Y creo que es ahí donde el presidente López Obrador se agarra y dice, tengo yo mano en este juego que es por arriba de la mesa. Sin embargo, por abajo de la mesa, o lo que no se ve, creo que el presidente López Obrador está preocupado porque el gobierno de Estados Unidos juega su juego por encima, ¿no?, presionando con llamadas en domingo. Pero ¿cuál es el juego que se esté dando por debajo de la mesa? Y creo que aquí en Código Magenta hemos dado suficientes pruebas de que el gobierno estadounidense está lo suficientemente preocupado por el tema del huachicol, por el tema del descontrol que hay en las aduanas, por el tema del fentanilo y demás. Y creo que si algo haría el gobierno de Estados Unidos, o si saliera una bomba, como dicen, este sería el momento ideal para este lado y para aquel lado. Por supuesto que Joe Biden está preocupado, porque la lectura de la mayoría de los analistas políticos norteamericanos
a raíz del movimiento de protesta estudiantil, generalmente pro-palestino, y la represión a ese movimiento, se ha visto como dañino para los números presidenciales de Joe Biden, y las imágenes de caos en los cónclaves de izquierda se ven como un beneficio para la campaña de Donald Trump. Esa es la lectura, digamos, Claro. del consenso que hay. Y de manera paralela, el problema migratorio sigue latente. Y la única vía o herramienta que ha tenido la administración de Joe Biden para hacer frente a este caos, porque es un caos humanitario, es un caos en los números, es un caos el sistema de asilo, ha sido una relación con el presidente López Obrador, y que el presidente López Obrador despliegue al Ejército y a la Guardia Nacional para detener migrantes. Entonces, en eso se inscribe esa lectura. Jorge Castañeda utilizó una etiqueta muy particular para describir esta relación. Dice que Joe Biden es el appeaser in chief, que cada berrinche que hace López Obrador viene una sobada de parte del presidente Joe Biden. ¿Por qué? Porque quiere mantener esa, digamos, injerencia para abrir o cerrar la válvula migratoria. El tema es que ya el hecho de que se le apliquen al presidente de Estados Unidos etiquetas como el appeaser in chief, creo que el grado de humillación pública vis a vis López Obrador Biden está llegando a niveles intolerables. Es decir, para decirlo en lenguaje llano, el presidente López Obrador pasó de estar renqueando o incluso de usar bastón o muletas a tener que necesitar una silla de ruedas llamada Joe Biden, Así es. que lo pueda transportar y trasladar, porque se le están complicando las cosas, más allá de lo que él pudiera esperar. Y hay la presunción de que en las últimas 4 semanas que quedan para llegar a la elección, que es lo que estamos ahorita, en 4 semanas exactas para llegar a la elección, algo va a pasar. O algo puede pasar. Y ante ese temor, todo mundo, como si fuera un COVID político, se está aplicando ya sus propias vacunas. Y hay gente, incluso funcionarios de alto nivel, que sabiendo que vienen cosas, ya están acudiendo a personajes clave del norte del Río Bravo a decir: yo aquí no vine, me trajeron, y para poderme zafar estoy dispuesto a platicar el cuento. A ver, las señales son muy evidentes. Creo que a raíz de la publicación del libro de Anabel Hernández sobre el cártel de Sinaloa, sus vinculaciones con el círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador, es uno de estos mensajes, porque parte de ese libro está basado en testimonios de funcionarios americanos y en expedientes de cortes federales de Estados Unidos. Para mí fue absolutamente revelador que se dijera que Mauricio Soto Caballero, este personaje que había recibido dinero directamente del cártel de Sinaloa para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, le haya dado 6 tarjetas sin límite de crédito a Nicolás Mollinedo, y que una de esas tarjetas fuera utilizada por los hijos de López Obrador. Entonces, creo que los vínculos y los mensajes, al menos de Estados Unidos, están latentes. Yo creo que si eso, como lo señala ahí Anabel, es cierto, que no tengo por qué dudarlo, Anabel es una buena reportera, existirán por ahí los números de las tarjetas. Por supuesto. Y se pueden rastrear. más, ¿Qué se compraron? ¿En qué las usaron? Y más importante, Ramón, esa declaración se la hizo esa admisión se la hizo el propio Nicolás Mollinedo a Anabel Hernández en 2022, Claro. antes de que estallara el escándalo de ProPública y el escándalo del nuevo libro de Anabel Hernández. Claro. La pregunta es, y volviendo al tema de las vacunas, Ramón, el presidente no da paso sin guarache, como bien decimos. Y si él está generando una mayor violencia verbal hacia Estados Unidos, sabe que va a recibir una respuesta igual, la famosa retaliation de parte de los estadounidenses hacia acá. Ahora, ¿qué está dispuesto a sacrificar el presidente si se da esa retaliation, esa venganza por parte de Estados Unidos? Porque Estados Unidos no se va a quedar callado. Es decir, aquí lo importante sería quiénes son las personas que no estarían vacunadas ante una andanada violenta de parte de Estados Unidos, ¿no? Y aquí se ha hablado mucho de que en Estados Unidos, a ver, nomás digamos, los principales capos, las principales detenciones que se han hecho de capos del narco mexicano están en Estados Unidos, ¿sí? Desde los estados de Nayarit, Sinaloa, Jalisco, allá están, ¿no? Toda esta información. Ahora, si lo subimos a la parte de el financiamiento
ilegal del que hemos hablado aquí para las campañas por parte de Morena, pues yo creo que Estados Unidos tiene los suficientes misiles, pero yo todavía no entiendo por qué el presidente sube aún la intensidad y la violencia Te lo voy a responder. contra ellos. Te lo voy a responder. Es la vacuna que el presidente se pone a sí mismo para decir, si mañana me atacan, yo voy a decir, ¿se ven? Yo se los dije. Por eso estaba diciéndoles que estos americanos, vean cómo hoy me atacan, vean cómo, o sea, él se está poniendo ahorita para no caer en la defensiva ante un ataque, él está asumiendo la ofensiva para que parezca que lo que va a venir, si llega a llegar de Estados Unidos a su gobierno, sea producto de lo que él dijo. Y yo le llamo a eso, tiene un nombre y apellido, se llama el efecto Maciosari. A ver, Maciosari, un extraño enemigo. claro. Profanar con sus plantas, tu suelo. Es decir, ya los americanos tienen la autorización, lo dijimos aquí la semana pasada, para meter más de 400 efectivos militares, de los cuales la mitad vienen armados. Supuestamente vienen con la intención de adiestrar y entrenar a elementos del ejército y la marina. Eso aprobado por el Senado, por todos los Aprobado partidos. por todo el mundo y el propio gobierno de la 4T. Claro. Claro. Pero eso el presidente no lo toca en la mañanera porque no conviene decirlo. Claro, pero tiene sentido porque los calificativos que usó el presidente de la sociedad decadente Claro. en cuestión de Estados Unidos, ya no más falta decir la mafia del power, ¿no? Así es. En Estados Lo Unidos. digo ese deseo. A ver, a mí lo que me parece muy importante destacar aquí es el tema de que López Obrador tiene esa vacuna, pero tiene una segunda vacuna que es decir, yo sí combatí el huachicol fiscal. ¿Por qué? Si bien no acusa de recibo de la investigación que hemos hecho en Come Magenta y que la propia Xóchitl Gálvez ya está repitiendo una y otra vez de que es el gran escándalo incipiente de este sexenio, la manera en que las utilidades del huachicol fiscal se transfieren a campañas políticas de Morena, el presidente López Obrador le asigna un espacio de 30 minutos en la conferencia mañanera para que la Secretaría de la Defensa Nacional explique un nuevo operativo para detener el contrabando de combustible en las aduanas mexicanas. O sea, sí estoy haciendo algo. Sí estoy haciendo algo. Y sale a decir un alto oficial del ejército, señor presidente, ya en el primer trimestre del año hemos reducido el contrabando por 1 millón de litros en 4 meses, que por cierto, lo que llegaba a Altamira Por semana. por semana era mucho mayor. Entonces, Claro, y estás las- hablando de magnitudes completamente diferentes, pero para el presidente sí es importante Mandar mensaje. Mandar mensaje sin acusar de recibo. Así es. Y las cuentas de la migración ilegal hacia Estados Unidos también es un tema que el presidente no habla, pero vemos que el presidente podrá decir misa en las mañaneras, pero sí está deteniendo una oleada de migrantes ilegales hacia Estados Unidos. Basta ver las fronteras, las ciudades fronterizas que están en total crisis. Es decir, a ver, el problema es tan grande que aunque Estados Unidos, aunque México ponga una barrera, es imposible, porque vemos ciudades como Nueva York, que no están en la frontera, están colapsadas por la cantidad de migrantes ilegales que hay acá. Pero en las principales ciudades en México estamos viendo en Monterrey, estamos viendo en Guadalajara, estamos viendo en ciudades fronterizas donde hay prácticamente podríamos decir campamentos de A refugiados ver. que llevan meses. Alejandro, sumando a eso, los dos mayores lastres, ópticamente hablando, que hoy están en las principales capitales norteamericanas, tienen que ver con México. Las ciudades zombie que le llaman ya, Claro. de gente que afectada por el fentanilo en Nueva York, en Claro, Los Los Ángeles, Ángeles, en San ciudades Francisco. San Francisco, etcétera. Bueno, pues eso tiene que ver con México, y por supuesto con China. Y segundo, lo que dices ahorita, la parte migratoria, el que vean gente en las calles y viendo y que con rostros de centroamericanos, durmiendo en la calle, haitianos, claro. dominicanos, etcétera, durmiendo en la calle o Claro. lo que sea, también tiene que ver con eso. Entonces, señores, a ver, mi estado de descomposición política, ópticamente hablando, tiene que ver ahorita con los dos issues de México. Claro, por eso supuesto. quizás se justifique la llamada. Yo todavía me iría todavía más hondo. Yo creo que ahí hubo algo más de última hora para decir, esto no aguanta para mañana en la mañana. Claro.
dijo Biden, tengo que leer ahorita. O sea, la llamada migratoria puede esperar para el lunes. Para mañana, unas horas, no pasa nada, ni modo que le vaya a este momento para dar instrucciones del presidente López Obrador, pero, Claro, es como cuando te habla alguien de la oficina y Pero dices, oye, lo vemos mañana. pero concluyendo, es un hecho que hay temores de que la sombra Sí. de las barras y las estrellas pueda llegar pronto al gobierno del presidente López Obrador y pueda llegar en un momento tan inoportuno que pueda tener algún efecto nocivo para Morena en la elección presidencial. Aquí lo comentaremos. Bueno, y el siguiente tema, pues como muy simpáticamente luce el título, que parecía que estamos en Posadas. Nale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, Pierdes el camino. exactamente. A ver, Rocío Nale, la zacatecana candidata a gobernadora de Veracruz, pues se está convirtiendo en el peor lastre que tiene Claudia Sheinbaum dentro de todos los aspirantes a gobernadores. Por supuesto que hay otros, pero Nale se ha convertido en las últimas semanas, así, pero aceleradamente, en un peso que no deja avanzar a el discurso de la honestidad, de la cuarta transformación y, por supuesto, de Claudia Sheinbaum, porque Claudia ha tenido o se ha visto obligada a salir públicamente a apuntalar a Rocío Nale frente a tantas acusaciones que existen contra ella y contra su esposo y algunos contratistas favoritos, compadres de ellos, en el caso de la famosa refinería de Dos Bocas. Rodrigo, ¿qué nos comentas? Primero hacer un pequeño recuento. ¿Sí? Sale primero que esto surge de la denuncia de un empresario veracruzano, Arturo Castañé. ¿Por qué? Bueno, eso yo lo he visto siempre como un activista permanente Pero él en también contra del ha gobierno. sido un afectado en Un su afectado familia. porque Claro. su hijo es. fue secuestrado y fue asesinado, Así es. y eso lo convirtió al estilo de Alejandro Martí en el sexenio de Felipe así es. Calderón. Arturo Castañé se ha convertido en ese gran activista político y se ha encontrado con numerosos casos de corrupción vinculados a Rocío Nale, empezando por el de la compra de una mansión con acceso a yate, con acceso a un pequeño canal, a una marina para llegar por yate, con un departamento en San Pedro Garza García a nombre de José Luis Peña, que es el esposo de Rocío Nale, de 28 millones de pesos, con cuentas en el extranjero, en paraísos fiscales, con haciendo uso de departamentos en Nueva York. Es decir, es un escándalo que da y da y da, con el uso de camionetas con reportes de robo, que lo único que se limita a decir Rocío Nale es esto es una guerra sucia, pero no ha sido capaz de desmentir absolutamente nada de esto. No ha sido capaz de decir estos son los verdaderos dueños. Ya salió, por ejemplo, que en la Gran Mansión una dueña es una sobrina de Rocío Nale y que se habrían pagado apenas el 10% del valor de la propiedad. Es decir, todo esto mancha muchísimo también la campaña anticorrupción del presidente López Obrador y la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Y habla de que realmente la elección presidencial está más cerrada de lo que vemos, porque Veracruz, uno de los estados más poblados del país, Morena no se puede dar el lujo de perder ese enclave. Pero quizá la gente, el presidente ya sabe que se va a perder. Y a eso voy. Desde hace meses, antes de que se cerrara la elección, cuando Morena todavía tenía un margen electoral mucho más importante, al menos en las encuestas confiables, se hablaba de que el presidente estaba muy molesto con Rocío Nale y que le iba a dejar perder y que no le importaba si Morena no se quedaba con Veracruz, porque Nale tenía que ser castigada por esa corrupción tan evidente que hubo, patente en el sobrecosto de la refinería que de se Dos Bocas. evidenció ya muy claramente con la muerte De Daniel Flores, por en supuesto. Veracruz. Es decir, ese es el primer paso. La elección está muy cerrada. Segundo tema, esto te habla también de cómo los grandes proyectos del gobierno de López Obrador, particularmente los que tienen que ver con Pemex, gran parte de ese dinero se ha dispersado a campañas políticas. Está el caso de Daniel Flores, los 30,000 millones de pesos en contratos a una compañía que no tenía experiencia en el sector y que se convirtió en un mero intermediario, y que ese intermediario llamado Daniel Flores llegó a ser el titular financiero de la campaña o de la pre-campaña presidencial de Adán Augusto López. Y otro tema hacia adelante, en caso de que Claudia Sheinbaum gane la presidencia de la República, ya está atada de manos porque ya no puede ir
contra Rocío Nale como un caso emblemático de que su gobierno sí iba a combatir la corrupción y sí iba a dar un giro de 180 grados en la política energética. Es decir, se queda comprometida con los mismos actores que actualmente dominan los contratos federales del sector energético y se queda también con la misma política. Y bueno, Alejandro, ¿qué opinas de esto? Pues, ¿cómo le podrá hacer Morena para independizarse del rostro de la independencia energética de este país del presidente López Obrador? No es un caso menor que quizá la persona más visible en cuanto a presupuesto, en cuanto a atención, en cuanto a proyectos y demás, haya sido Rocío Nale. Es decir, el presidente todavía está tratando de no darle la suficiente importancia, pero es muy importante lo que está pasando con Rocío Nale. Es decir, con ella se rompe esa promesa del presidente de que la honestidad a toda costa. Y es bien importante porque ella tiene ante sí, ¿y por qué es tan importante? Obviamente, los proyectos de los más representativos, como la refinería, entre otras cosas, pero también tenemos al estado de Veracruz. Y el estado de Veracruz es un laboratorio de lo que sucede en las demás elecciones. ¿Por qué? Porque, como bien decías, tiene un padrón de casi 6 millones de votos. Y ha sido un estado que pues, en las últimas 3 elecciones, si mal no recuerdo, pues primero lo llevaba Fidel Herrera por parte del PRI, después Miguel Ángel Yunes por parte del PAN, después lo ganó Morena con Javier Duarte. Javier Duarte. Es decir, la guerra que se da en Veracruz por la cantidad de votos, pero también por la fuerza que tienen los movimientos políticos, sin duda. No, y los recursos que hay. Claro, la nota. Los recursos que hay. Estamos hablando de un padrón de 6 millones de votantes registrados. No sé en cuánto andemos aquí en Nuevo León. Pero el padrón bonito que tiene, te voy a decir, por dos razones. Sí. Porque es voluminoso por la cantidad de habitantes y es voluminoso por la cantidad de pobres. Claro. Que es lo que cuenta a la hora que El te reparten capital político que finalmente pues, anda buscando Morena, ¿no? Y que ha sido. Pero a mí se me hace muy importante, hay que voltear a ver cómo una persona de la importancia de Rocío Nale, es decir, sí, podemos decir que es como una hija de Andrés Manuel, una hija política, ¿no? En lo que no se ha podido hacer con los hijos, de que investiguen a cualquiera de los hijos en todas las pruebas, pues allí hay una funcionaria que debería de haber una investigación. Así es. Ella es alguien que no se tiene que olvidemos algo, investigar. no olvidemos algo. Veracruz, si se perdiera, se rompe para Morena el cártel del Golfo. Y no me refiero al del cártel de la droga, sino al cártel político. Porque Claro. ahorita, Tamaulipas, Veracruz, Campeche. Tabasco y Campeche están guindas. guindas. Así Claro. es. Entonces se rompería la franja más larga que existe en el Golfo, Petrolera. petrolera. Entonces, cuidado, porque eso el presidente le debe estar cayendo bastante pesadito en las mañanas. Es sintomático lo que está pasando porque hay reportes en este momento de que el sindicato petrolero, presidido por Ricardo Aldana, está presionando cada vez más al gobierno y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que le cedan el control de muchos de los negocios de Dos Bocas. Eso te habla de que están viendo una debilidad en esa estructura y que están viendo que probablemente vaya a caer Rocío Nale, porque Rocío Nale, a pesar de que ya no es la Secretaría de Energía, es la Project Manager de la refinería de Dos Bocas. Fue ella quien asignó los contratos por dedazo a Grupo Industrial Proyecta de México de Daniel Flores, al Grupo Huerta Madre, que son los compadres de José Luis Peña, el esposo de Rocío Nale, a todos estos intermediarios. Y Dos Bocas realmente se vuelve una radiografía de los grupos de interés que a través de contratos federales se han incrustado o mantienen control en el gobierno. Porque está la vieja escuela de contratistas muy establecidos, como son Grupo Carso, como son ICA, como son el grupo de Javier Bejos. Históricamente han tenido obra. Pero están también estos nuevos personajes, los Daniel Flores, los de Grupo Huerta Madre y los nuevos intermediarios que vamos a empezar a ver incrustados cada vez más en este sector si se mantiene la misma política y los mismos intereses, como el caso de Amílcar Olán, el prestanombres o el presunto prestanombres de los hijos del presidente López Obrador. Bueno, pues sin duda, como bien lo decíamos aquí, lo decías tú, Rodrigo, también aquí, este personaje que está sobre Rocío Nale, Sí, Castañé. Daniel. Sí, Arturo Castañé, el empresario veracruzano. Ya tiene 35 diferentes denuncias contra Rocío Nale. Y quizá pronto tendrá que sumarle a esa, pues, la de algo que tenga que ver con el famoso departamento de Monterrey,
que se habla mucho de que ese departamento pues habría sido de una u otra manera producto de los favores que Rocío Nale le hizo a una familia Levarroy, de una empresa llamada Servifácil, que con toda facilidad de pronto se hicieron de unas decenas y decenas, se habla de que hasta 100 concesiones gasolineras, y que pues prácticamente el departamento de Monterrey era propiedad de la hermana de el que maneja, el amigo de Rocío Nale, que maneja este grupo Servifácil. Pero bueno, ya veremos con los días qué saldrá de este caso. Bueno, y el otro tema que esta semana sin duda sacudió la opinión pública nacional fue la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, mejor conocido como Don Rodo, que es nada más y nada menos que el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. Así es. Este líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en donde, bueno, pues otro más que se va, y resulta que nos encontramos los mexicanos viendo un triste, triste capítulo, muy triste capítulo, de el gobierno de la Cuarta Transformación enfrentado con el Poder Judicial. El presidente diciendo que esto fue posible gracias a que hubo jueces que se coludieron con ellos para poderlos dejar libres. Y los jueces diciendo, perdón, pero ni la Guardia Nacional ni la Fiscalía integraron bien los expedientes, se maquillaron cosas y se llevaron videos que evidentemente pues permiten concluir que esto pues no fue así. Sea como sea, la realidad es que al igual que pasó en su tiempo con Ovidio y ahora pasa con Don Rodo, los peces los capturan, les quitan el anzuelo y los regresan al estanque. Alejandro. Aquí estamos viendo cómo se maneja la ley o cuál es el estilo también de la ley en estos tiempos. Y el presidente podría decir, hágase la ley en los bueyes de mi compadre. ¿Por qué? Porque mientras estamos diciendo y estamos poniendo denuncias ante la comunidad internacional de que sin ninguna orden o sin ninguna cuestión entraron a la embajada de México a rescatar al vicepresidente, acá estamos enojados, ¿sí? Porque soltaron al capo, que no teníamos las órdenes y la suficiente orden en la parte en el debido proceso. En el debido proceso para poderse llevar a Don Rodo, ¿sí? Es decir, acá sí, pues, acá sí se puede hacer, pero allá no, ¿sí? Entonces, finalmente veo que hay un sistema legal que requiere y urge no solamente, o sea, tenemos una fiscalía que es independiente cuando conviene, ¿sí? Se supone que no debe haber ningún manejo por ahí por parte del presidente, pero pues el presidente se enoja cuando no pasan las cosas como él quiere. Y está bien, a ver, no estoy echándole la culpa o al presidente o a la fiscalía. El asunto es que si seguimos teniendo un sistema judicial poco profesional, o sea, si estamos viendo en casos de alto impacto como Don Rodo, que porque no hubo un debido proceso, ¿cuánta gente por ahí, millones y millones de personas están ahí esperando sentencia o están ahí siendo acusados porque no se está siguiendo el debido proceso? Entonces, creo que esto es paradigmático sobre cómo el sistema legal y el sistema persecutorio por parte de la Fiscalía pues es un verdadero desastre en este país. El fallido operativo y sus consecuencias, que fue la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, desnudan por completo todo lo que está mal con la política de seguridad. Y lo voy a explicar por qué. Primero, desde el origen. ¿Por qué se persiguió a Abraham Oseguera Cervantes? Porque había un reporte de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional que lo vinculaba a una trama de tráfico de drogas y a una trama también de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, no se solicita una orden de cateo, ni se solicita a la Fiscalía General de la República que construya una carpeta bien establecida con base en esta información que ya tenía la Sedena. ¿Qué hacen? Por su propia cuenta, las Fuerzas Armadas van e irrumpen en un domicilio, capturan a Abraham Oseguera Cervantes, pero en el informe policial homologado, que es el reporte que hace la Guardia Nacional de qué sucedió y cómo sucedió, describen una historia ficticia completamente diferente a lo que sucedió, a tal grado que en la audiencia, cuando ya viene la decisión del juez de vincular o no vincular a proceso a Abraham Oseguera Cervantes, la defensa de Don Rodo
utiliza como testigos, y esto es lo escandaloso, a policías municipales Claro. para decir, esto no sucedió en flagrancia, De como Atisco. dice la información de Autlán. Autlán, perdón. De Autlán. Esto no sucedió como Imagínate. aseguran en el informe policial homologado. Entonces el juez dice, a ver, señores, con estas Pónganse de acuerdo. pruebas de 9 testigos, un peritaje y 9 videos, no me queda más de otra que decir no hay vinculación a proceso y tengo que dictar la liberación, no inmediata por cuestiones de seguridad nacional, pero sí en 48 horas. Y tenía 48 horas la Fiscalía General de la República para armar un nuevo caso. A ver, lo sorprendente es cómo el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, un personaje que tiene una recompensa de más de 15 millones de dólares por la DEA y el FBI para dar por su paradero, que es señalado por el Departamento de Justicia como el líder de la organización criminal más violenta del país y que participa abiertamente en el negocio de fentanilo, como el hermano de ese personaje, no había ni una causa establecida en la Fiscalía General de la República y tampoco tuvieron en 48 horas la capacidad de armar una carpeta. Lo que nos lleva a preguntar, Rodrigo y Alejandro, es si estas son incompetencias naturales o son incompetencias provocadas y pactadas para que ya no pueda ser la persona juzgada, porque cosas similares están pasando también con la esposa del Mencho. Por supuesto. Con Rosalinda. Claro. González Valencia. González Valencia, que es un miembro de la famosa familia de los llamados Queenies, Claro. que son quienes administran los recursos del llamado cártel Jalisco Nueva Generación También del Mencho. pioneros en el negocio del fentanilo también. Además, entonces, también ahí están en 3 y 2 y permite pensar, o el gobierno de la Cuarta Transformación tiene una fiscalía, un grupo de persecución judicial muy incompetente, o aquí hay arreglos inconfesables. Y si a esto le sumamos lo que pasa del otro lado de la acera, que es este famoso levantón, secuestro, como lo quieran llamar, de el obispo emérito de Chilpancingo, ¿sí? En donde 48 horas estuvo fuera de circulación, dicen que le saquearon sus tarjetas de débito, que le metieron algún tipo de droga, que lo vapulearon, etc. Sea como sea, es un personaje emblemático en la trama ahorita del crimen organizado en la Tierra Caliente, en Guerrero. ¿Por qué? En la tierra, que lo que yo ya llamo el cártel de los Salgado Macedonio. Es un cártel político, donde de una u otra manera él se metió a donde quizá desde la visión cuatroteísta nadie lo llamó a sentarse a pactar con los grupos de crimen organizado para decir, señores, vamos a traer paz aquí. Una Pax Narco. Hijos míos, por favor, el señor no quiere que hagan eso. Vámonos a respetando los territorios y las cuestiones, etcétera. Porque el Estado, simplemente, ni el Estado ni la Federación dan ninguna cuestión. ¿Qué opinas, A ver, Rodrigo? hablaba Ramón hace unos momentos de si esto se trataba de incompetencia o de una falsa incompetencia. Y creo que es más bien el segundo caso. ¿En qué sentido? No se quiere combatir el crimen organizado desde el punto de vista del Estado de Derecho. Para darle rienda suelta a ciertos personajes del aparato de seguridad mexicano a que tengan esa relación directa con esos capos, no en el mal sentido, sino que no se arregle a través de carpetas judicializables, sino se arregle a través de pactos en lo oscurito, a través de grupos rudos, como decimos aquí en San Pedro Garza García, y es el caso de Don Rodo. Vimos una consecuencia terrible que después de la detención del hermano del Mencho, viene en Jalisco ese fin de semana el asesinato del tercer comandante de mayor alto rango de la Policía Estatal de Jalisco. Entonces, eso fue una clara represalia en ese sentido. Y yo me regreso al origen de por qué se decidió detener a Abraham Oseguera Cervantes. Hay tanta presión desde el gobierno norteamericano de que necesitan entregar resultados, de que sí está colaborando el gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado y contra los principales líderes de exportación de fentanilo del país, que dicen, pues vamos a entregar a alguien. Pero lo hicieron de una manera paupérrima. Lo detienen, pero no lo pueden entregar, se les va. Exactamente. Y la pregunta es, ¿a quién se le va? Claro. ¿A qué nivel se le va? ¿Es a nivel del presidente? ¿Es a nivel de la fiscalía? ¿Es a nivel del Ministerio Público? ¿En dónde está la incompetencia o la complicidad? Y un segundo tema, la política de perseguir a los familiares de los principales capos
no está funcionando de manera adecuada para acabar con las redes criminales. ¿Por qué? A ver, vemos el caso de Nemesio Ceguera Cervantes. Su hijo ya fue extraditado a Estados Unidos. Su esposa está detenida, aunque podría ser liberada también por causas similares, porque un juez federal recientemente ya dictó que no probaron los fiscales mexicanos su vinculación con las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. Se detuvo ya en algún momento también al hermano Antonio Ceguera Cervantes, el famoso Tony Montana, ahora Abraham Ceguera Cervantes, pero el cártel Jalisco Nueva Generación no funciona como un corporativo vertical, funciona cada vez más como franquicias Células. horizontales, células en Chiapas, células en Tamaulipas, células en Guerrero, células en Jalisco, que sí, todos pagan un fee o una renta a ese gran líder que es, digamos, el Estado Mayor de Nemesio Ceguera Cervantes, que con esos fees se logra comprar un Estado Mayor que es capaz de tener armamento con drones artillados, con armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, ya no de México, sino de Estados Unidos. Sí. Y esos estamos viendo que en el centro de la política de seguridad mexicana no hay una estrategia correcta ni en la parte judicial ni en la parte de inteligencia. ¿Cómo se llama este que nos va a regresar el patrón? ¿Cómo se llama? El patrón Armando Escárcega. Armando Escárcega. Sí. Déjame como que ya te lo checo, pero sí, está sí bien. es él. ¿Quieres concluir algo? No, pues un minuto. Sí, ok. Sí, sí es él. Ya. Alejandro. Pues el gobierno de la 4T ya no puede acusar a otros gobiernos que se les escapó el Chapo. A ellos ya se les dejaron ir a uno, a Ovidio, y por otro lado, dejaron ir al Rodo. Es decir, dos figuras muy importantes de dos cárteles muy importantes del cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, haya sido como haya sido, no los pudieron detener. Pues yo creo que para concluir vamos a decir que no perdamos de vista lo que va a ocurrir en los últimos días de mayo, en donde desde Estados Unidos nos van a regresar a un personaje, Armando Escárcega, mejor conocido como el Patrón, un personaje que pues aparentemente estuvo interviniendo ligado con los personajes que atentaron, entre comillas, contra el periodista Ciro Gómez Leiva, y algo que va a terminar yendo hacia algún miembro, quizás, del futuro gobierno, si es que gana la cuarta transformación. Bueno, y por fin se develó el misterio de qué tanto rollo con esta camiseta cuatroteísta de la Santa Muerte, pues que ya venía el reporte oficial del grupo independiente que evaluó y analizó de fondo la cuestión del coronavirus, de la pandemia, y pues terminó concluyendo que en México tuvimos más de 300,000 muertos extras de los que debíamos de haber tenido, lo que nos colocaría, de acuerdo a ese reporte, en el cuarto país con mayores muertos fuera de control en el mundo. Coincidentemente todos están aquí en América Latina, Claro. que eran Perú, Ecuador, Bolivia Y México. y México. A ver, tanto tiempo en estas mesas dijimos, cuidado con López-Gatell, cuidado con Hugo López-Gatell, este personaje que hizo de su rol en la pandemia un show de vivo, un show mediático, se imponía a todos, hasta el presidente decía cosas sin sentido, no usen cubrebocas, quédense en sus casas, hagan todo a contracorriente del mundo. Y siempre ocultando las cifras. Bueno, pues como siempre decimos en esto, la mentira dura mientras la verdad llega. Y tenemos a un auténtico pues, adorador de la Santa Muerte, a quien debe de cargar ya con mucho peso esas 300,000 muertes extraordinarias que de una u otra forma son endosables a las 180 y pico mil que hay por homicidios dolosos. Y estamos llegando ya a que en este sexenio, no quiero meterme con los desaparecidos que espero que un día aparezcan, pero vamos a quedarnos ahí, entre los 300,000 de la pandemia extras de lo que debe haber sido, más los 200,000 con los que va a terminar los homicidios dolosos, vamos a tener 500,000 de mexicanos que perdieron la vida
por la cuarta transformación. Rodrigo. Es absolutamente grave y lamentablemente este no es un país civilizado, porque si viéramos en un país civilizado, haber una comisión legislativa desde la Cámara de Diputados y el Senado haciendo una revisión exhaustiva de las políticas de salud que se implementaron de manera irregular y que se implementaron. A ver, es válido, muchos países se equivocaron porque no teníamos la información correcta en tiempo real. Hay una curva de aprendizaje en términos epidemiológicos para entender qué funciona, qué no funciona, cómo se comporta el virus. Pero como revela este informe de esta comisión, de esta comité independiente, pone de relieve que México lo hizo peor que muchos países, que prácticamente todos los países. Y hablar de un exceso de muertes de 300,000 personas, es decir, 300,000 personas que no debieron de haber muerto y que lo hicieron por las pésimas políticas del gobierno de la Cuarta Transformación. Eso requiere una rendición, un ejercicio de rendición de cuentas. Primero desde el Congreso mexicano, que está obligado a hacerlo, pero después también de una instancia de jurisdicción, es decir, no sé si administrativa o incluso llegar al caso penal, porque Hugo López-Gatell, que por cierto es un personaje que ha intervenido también en la parte de asignación de contratos del sector salud. A ver, gran parte del fracaso de la distribución de medicamentos en este país obedece a la intervención directa de Hugo López-Gatell. Eso es por un lado de la parte de los medicamentos, pero la parte de COVID, de no hacer caso a los lineamientos internacionales, de ir a contracorriente del mundo, ahí están los resultados. Y eso también revela en absoluto que el fracaso más grande, o de los fracasos más grandes del gobierno de Manuel López Obrador, sin ninguna duda, es el sector salud. Porque si bien no éramos Dinamarca, no estábamos completamente derrumbados como lo estamos ahora. Yo tomo de ahí el manejo ideológico de la salud en este sexenio es desastroso y es un crimen, ¿sí? Porque, como bien dicen, una parte es la pandemia, pero la influencia que ha tenido el doctor Hugo López-Gatell en lo que ha venido, estamos hablando desde las políticas de alimentación, los famosos sellos, ¿sí? Desde la construcción del famoso INSABI, de cortar... ¿Los niños del cáncer? Los niños de cortar los suministros de medicinas importantísimos. Aquí hemos hablado, aún seguimos padeciendo la falta de medicamentos especializados, por ejemplo, para enfermedades mentales. Es fecha de que después de la pandemia y por todos los cambios que han sido influidos por el doctor Hugo López-Gatell, es decir, no solamente que esos 300,000 muertos que se oyen poquitos, pero es mucha gente que murió por gran parte, por una parte de negligencia. Y como bien dices, nadie en el mundo sabíamos manejar una pandemia, ¿sí? Pero cuando hay un manejo ideológico, es decir, primero están mis ideas, primero están mis creencias y después esas se convierten en políticas de salud, como ha sido el manejo de las medicinas, pues creo que estoy contigo en el sentido de que el doctor Hugo López-Gatell no solamente debe rendir cuentas por los muertos que ya sabíamos y los muertos que hoy se revelan, sino todas estas muertes que se han dado después de la pandemia por un manejo ideológico de la salud de la 4T. Yo estoy de acuerdo en lo que ambos dicen de que tendría que pasar Hugo López-Gatell por un tribunal que básicamente le fincara responsabilidades por el manejo irresponsable, porque vivimos en un país que lamentablemente es tan cínico que en su momento cúspide del estrellato pandémico, Hugo López-Gatell fue considerado precandidato morenista a la presidencia de México. ¿Se imaginan ustedes cómo está de podrido el sistema hasta arriba? Aquí la dejamos.